Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de la adaptación cinematográfica que se hizo del libro Pedro Páramo, que posiblemente sea uno de los libros más importantes de la literatura mexicana. Miren, yo sabía que el miércoles 6 de noviembre se estrenaba y yo a las 12 de la noche, pues resulta que me paré frente a la televisión y nada, resulta que sí se estrenó a las 12 de la noche, pero con el horario de California. Así que se tuvo que estrenar hasta las 2 de la mañana aquí en el horario de la Ciudad de México. Yo siempre he sido un gran admirador de Juan Rulfo. Yo siempre, ahorita les voy a mostrar por qué. Yo siempre pues, he considerado la obra de Rulfo una obra fantástica en todos los sentidos y aunque no lo crean, hubo un momento en la universidad en que yo me sabía de memoria El Llano en Llamas, no todo pues, pero habían, por ejemplo, me leían una línea de un texto y yo les decía cuál cuento era. Yo sé que suena un poco raro, pero pues, sí, siempre he sido un gran admirador de Rulfo. Y una de las cosas que hice fue ponerme a coleccionar este tipo de cosas. Miren, todas estas versiones son mis versiones de El Pedro Páramo. Este hábito de tener varios libros varias veces. Y esto que están viendo aquí, esto, ay, no sé si se alcance a ver. No, pero se los voy a mostrar. Lo encontré en una librería de viejo. Ahí dice Pedro Páramo. Y esta es una segunda edición que se editó en 1959. Miren qué bonita edición es. Es la más vieja que tengo. Y tengo algunas otras excentricidades, pero no sé si valga la pena como mostrarlas porque todo el mundo las conoce. Esta que es la versión de cátedra. Esta que es una versión muy bonita que sacó la Fundación Juan Rulfo. Esta que es una edición que se sacó en España, que nos ven en todos lados. Y para último, para no estarles mostrando todo, quería mostrarles este, que es la versión que sacó de la UNESCO, que es relativamente difícil de conseguir, porque la familia entró en un conflicto legal con la UNESCO por los derechos de la publicación del libro que dejó su padre. Miren, nadie puede negar que es un texto importantísimo dentro de la literatura del siglo XX, que el canon literario mexicano pues, lo ha considerado un libro básicamente fundamental para entender la literatura mexicana. Y no solamente la literatura mexicana, sino también lo que es lo mexicano. Me gustaría, antes de que comencemos a analizar la película, que me comente si conoce el libro, si le gusta, los que nos ven de fuera, cómo entienden el Pedro Páramo, si no han leído o se les antoja, si ya vieron la película, si verdaderamente creen que es adaptable el Pedro Páramo, para mucha gente no, para mucha gente sí. Me gustaría que me regalara un like, ya sabe, mire, cada que le pone usted like, llegamos a 4 personas más y esas 4 personas esperan que se vuelvan un poco más viral, así que no le cuesta nada, no le va a tomar más de un segundo y sígase suscribiendo, ya somos 2700 personas suscritas al canal. Mire, Rulfo, que era del Bajío mexicano, básicamente de San Gabriel, un pueblo muy pequeño cerca de Jalisco, pues digamos que construyó un discurso a partir de lo que había pasado en su infancia, él que había vivido pues, los problemas serios de la revolución, que había entendido formalmente pues, lo que implicaba la brutalidad de la violencia mexicana, pues construyó una serie de libros basados en lo mexicano y basados en el idioma del Bajío, a partir de poetizar ese tipo de cosas. Volvió, digamos, lo local, terminó volviéndolo universal. Sin embargo, el Pedro Páramo, que es una novela fragmentaria, o sea, que es una novela en que, digamos, son pedacitos que de repente están en el presente, pedacitos que están en el pasado, pues sin duda fue un éxito editorial en todos lados. A mí me sorprende, por ejemplo, que tenga traducciones en alemán. No sé cómo los alemanes puedan entender este tipo de cosas. Y resulta que Rodrigo Prieto, que es un gran cineasta, que todo el mundo lo conoce por haber trabajado, por ejemplo, con Iñárritu en Amores Perros, su fotógrafo, digamos, de cabecera, trabajó con Martin Scorsese, ha trabajado, por ejemplo, en películas recientes y buenas, como la de Barbie, y pues sí, me da muchísimo gusto que se haya hecho por un director mexicano, por un buen director mexicano, y que la familia haya cedido los derechos de manera relativamente tranquila. Yo creo que es una buena adaptación, la película me gustó mucho el vestuario, me gustó mucho el acento de los actores,
la manera en que intentan rescatar toda esta tradición del Bajío, sobre todo la manera en que hablan. Hay personajes que desarrollan discursos en cuestión de tono de voz que verdaderamente vale la pena conocer. Y esta película ya se había estrenado básicamente en el cine, en el Festival de Cine de Toronto. Había tenido buena aceptación, a mí me había gustado y vale la pena mencionar que los actores, Tenoch Huerta hizo un gran papel, Manuel García Rulfo, que es el que hace Pedro Páramo y que creo que es nieto lejano de Juan Rulfo. Buenos actores, buena actuación, buen vestuario y miren, ya había dentro de la historia de Pedro Páramo, ya habían habido antes dos versiones, una de Carlos Velo de 1967, una versión de 1978 de José Bolaño, que contó con música de Ennio Morricone, pero ninguna de las dos había funcionado prácticamente, habían sido un desastre, desafortunadamente no habían sido buenas adaptaciones, bueno, por lo menos en el tono de lo personal, pues a mí no me habían gustado, y corre ahí el rumor de que en 1980 Luis Buñuel había tenido la intención de llevar al cine el Pedro Páramo. Entonces, pues todo el mundo tenía esas referencias de que dos cineastas, no digamos que habían fracasado, pero no habían logrado pues, tal vez atrapar la belleza de Juan Rulfo y todo el mundo decía, bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tal con Rodrigo Prieto. Y yo creo que lo logró medianamente bien. Es un texto, como les contaba, relacionado con pues, una persona que llega a un pueblo que se llama Comala, prácticamente a buscar a su padre, a buscar sus orígenes, y se va encontrando con que la gran mayoría de las personas que viven en ese pueblo pues están muertos y todos son víctimas, digamos, de Pedro Páramo. El texto es interesante porque critica también al Estado caciquil, que es algo muy normal, critica a la Revolución Mexicana y básicamente critica todo tipo de violencia. Yo no sé si por la emoción del momento me parece una gran película, porque desgraciadamente pues, la he visto una vez nada más, porque pues, no tiene un par de horas que acaba de salir. Pero, pues como les dije, me gustó, me parece que está bien. La fotografía que hace el director es increíble. Gustavo Santoloaya, que es uno de los grandes productores musicales, eh, produjo la música y yo creo que tiene mucho que ofrecer en el sentido de que ojalá esta película haga que terminemos acercándonos al libro, o sea, que ese libro nos lleve a leer esto que es prácticamente mejor, que tiene pues, muchas cosas que ofrecer. Miren, yo una de las cosas que de repente no me gustaron o que podría criticar de la película es que de repente actualmente todo está demasiado computarizado. Actualmente hacemos un uso excesivo de efectos visuales y nos olvidamos ya de la realidad como tal. Entonces, no sé formalmente cómo va a envejecer la película. Yo sé que la gran mayoría de los efectos visuales terminan envejeciendo mal porque una computadora aún no puede darnos la sensación de la realidad. Entonces, no sé si dentro de 10 años vamos a ver esa película con esos efectos y nos vamos a decepcionar de lo malo que son, teniendo en cuenta los efectos que van a haber dentro de 10 años. Entonces, pues yo creo que tendremos que esperar, tendremos que ver cómo envejece la obra, pero yo creo que es un buen momento para verla. Yo creo que vale la pena revisar los espacios, la fotografía, las actuaciones. Vale la pena mencionar también, como les digo, los acentos. Un muy buen trabajo, o sea, en general está muy bien, pero esperemos los errores del futuro, ¿no? Los errores de los efectos especiales no le cobren factura después a la película. Pero bueno, me gustaría antes de irme que me regalaran un like. Ya saben, cada que le regalan un like a este buen hombre, pues terminamos llegando a 4 personas más y esperemos que eso nos ayude a volvernos medianamente viral. Coménteme, ¿ya vio la película? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué piensa? ¿Va a leer el libro? Si usted es de fuera de América, de México o de América, cuénteme cómo es la recepción de Pedro Páramo en sus países. Y me gustaría que se suscribieran al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Y básicamente es
un aviso para que cada que suba un video lleguen a sus perfiles de YouTube. Bueno, sin más por el momento, chao, nos vemos en el próximo video. Cuídense, bye.